Cuando tenía 10 años falleció mi abuelo. Había quedado viudo y los últimos 2 años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento en su vieja casa de campo. Lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía. Es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos 6 meses antes de morir restaurándola y refaccionándola por completo, nuevas manos de pintura, refacciones en las ventanas, en los pisos. Realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él. Un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales. Él se ahorcó colgado de la viga que cruzaba el techo. Lo encontraron un mes después. Él era muy ermitaño. Su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo, lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara. De hecho, encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro. Nos mudamos y nos instalamos allí, si bien yo tenía 10 años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí 18 años. Los primeros 3 años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales. Yo, por ejemplo, no quería cruzar el living de noche. De hecho, sin saber esta historia, mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje y yo me enteré que había muerto cuando tenía 15 años y a mis 18 años me contaron los detalles del suicidio. Insisto, sin saber nada yo tenía terror al cruzar el living de noche. Recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando. Incluso una noche me desperté y tenía muchísima sed. La cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado. La casa está a oscuras, por la ventana asomaba la luz de la luna. Al llegar al living fui hasta un interruptor de luz, pero al tratar de accionarlo no respondía. Supuse que estábamos sin energía eléctrica, así que con lo poco que podía ver y aterrado llegué a la cocina, abrí la heladera, me serví un vaso con jugo. Luego de beberlo, tenía que volver a mi habitación. Llegando a la mitad del living, en una silla mecedora vi a mi abuelo. Grité del susto. Mi papá llegó corriendo. ¿Qué pasa?, me preguntó. Como pude y tartamudeando le dije: está el abuelo sentado en esa silla. Estás imaginando cosas, me dijo. Anda a tu habitación. Me acompañó hasta la puerta. Entré, me acosté. La ventana estaba abierta. Una suave brisa movía las cortinas. De golpe una respiración en mi oído rompe el silencio y la calma. Empecé a temblar. Salí de la cama. Intenté abrir la puerta y no podía. De repente en las cortinas se dibuja una silueta que se acercaba a mí. Quería gritar y no podía, solo podía llorar, estaba paralizado del miedo. Esa respiración nuevamente en mi oído, una voz vieja, rasposa, me dijo: me dejaron morir solo y abandonado, váyanse de esta casa. Siento que alguien dice mi nombre, eran mis padres. ¿Estás bien? Tuviste una pesadilla, no parabas de gritar. Una pesadilla, pero fue tan real, lo sentí como si estuviese pasando, pensé. Mi madre me dio un vaso con agua. Trata de dormir, me dijo. Apagaron la luz, cerraron la puerta. El miedo todavía estaba, pero también el alivio de saber que solo había sido un mal sueño. Me di vuelta, acomodo mi almohada, y cuando estaba cerrando los ojos nuevamente escuché la voz de mi abuelo: hasta que no se vayan, no te voy a dejar en paz.